En este apartado del módulo vamos a llevar a cabo una introducción a la inteligencia artificial y a sus principales campos de estudio, centrándonos en el Machine Learning. Veremos cómo y dónde se aplica, cuál es su utilidad de negocio y revisaremos en qué consiste el proceso de aprendizaje automático o aprendizaje máquina y cómo son los datos que utiliza un modelo para aprender. Aunque está en boca de todos y seguramente ya tenemos una idea de qué es la inteligencia artificial, empecemos por definir de un modo formal el concepto y entendamos de qué se encarga y qué abarcan sus campos de estudio. El concepto de inteligencia artificial es algo que ya aparece allá por los años 50, cuando Turing y su famoso Turing Test se plantean la pregunta de si una máquina podría llegar a pensar del mismo modo en el que lo hace un ser humano. El término es acuñado poco después por primera vez por John McCarthy. Algunos trabajos definen la inteligencia artificial como el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por ahora son realizadas mejor por el ser humano, o también como el estudio de las computaciones que permiten percibir, razonar y actuar. En este sentido, el ejemplo más básico para ver muy claro la inteligencia artificial podría ser un simple termostato. Efectivamente, el termostato percibe la realidad midiendo la temperatura exterior, razona decidiendo si esa temperatura está por encima o por debajo de la temperatura deseada y actúa, arrancando el mecanismo de calor o frío según el caso. Dentro de la inteligencia artificial podemos encontrar una variedad bastante amplia de campos de estudio. Algunos de los más conocidos pueden ser los sistemas de visión computacional, que incluyen equipos y softwares que les permiten a las computadoras capturar, almacenar y manipular vídeos y fotografías. Por ejemplo, un sistema de videovigilancia o un sistema de frenado automático de un vehículo. Mencionar también el área del procesamiento del lenguaje natural, que es el campo que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano con aplicaciones de todo tipo como la traducción automática, el reconocimiento del habla o los chatbots. Otro ejemplo es la robótica, que se encarga del desarrollo de dispositivos mecánicos que tengan la capacidad de realizar funciones que requieren de un alto grado de precisión o que sean tediosas o impliquen peligro para los seres humanos, como por ejemplo el corte de piezas en fábricas de montaje o la carga de contenedores de los barcos de mercancías. Y en fin, una cantidad de campos de estudio como los algoritmos genéticos, la lógica formal, la lógica difusa o el aprendizaje automático Machine Learning, en el que nos detendremos a continuación. La Carnegie Mellon University define Machine Learning como el campo de la inteligencia artificial que investiga cómo las computadoras pueden mejorar sus capacidades de percepción, cognitivas y de acción, gracias a la experiencia, mejorando su funcionamiento en base a datos, conocimiento e interacción. El Machine Learning utiliza una gran variedad de técnicas de disciplinas como la estadística, la representación del conocimiento, los sistemas de planificación y control, las bases de datos, la visión computacional o el procesamiento del lenguaje natural. Dentro del área del Machine Learning encontraremos como subárea de investigación lo que se conoce como redes neuronales, que son un sistema de computación que puede actuar o simular actuar de la misma forma en la que funciona el cerebro humano. Y si seguimos profundizando dentro del área de redes neuronales encontraremos el campo del Deep Learning, que no son más que redes neuronales artificiales compuestas por una gran cantidad de capas organizadas de forma jerárquica. Las aplicaciones Machine Learning pueden ser muy diversas. Por enumerar algunas, podemos destacar los motores de búsqueda como Google, los servicios de diagnóstico médico con base en los síntomas y los datos históricos del paciente, la detección de fraude en bancos o aseguradoras, el software contra ataques informáticos, el cálculo de la propensión a la compra en determinados productos, que ayuda a dirigir de forma más personalizada y con más probabilidades de éxito las campañas de marketing, la predicción de fuga de clientes en una compañía, la estimación del precio de mercado inmobiliario, el análisis de redes sociales para identificación de perfiles más influyentes, el análisis de sentimiento y de opinión en campañas electorales o en temas relacionados con la reputación de marcas o personas, el reconocimiento facial para temas de seguridad, la construcción de vehículos autónomos, el mantenimiento preventivo o predictivo de máquinas y fábricas de producción, los sistemas de recomendación como los de Amazon, Spotify, la anticipación y la atención de plagas en campos de cultivo, la clasificación de secuencia ADN, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, un sinfín de posibilidades en las que ya se está trabajando y otras tantas que surgirán gracias a la desbordante disponibilidad de datos históricos e información procedente de sensores en muchos casos en tiempo real. Veamos ahora cómo se plantea un problema de Machine Learning y en qué consistiría el proceso de aprendizaje de forma muy simple. Como se ve en la diapositiva, es imprescindible partir de un conjunto de datos, los conocidos como datos de entrenamiento o training set, a partir de los cuales se ejecutará el algoritmo de Machine Learning más apropiado al problema que se desea resolver o se probarán todos los algoritmos que se desee con el objetivo de construir y aprender un modelo matemático.
Este modelo, una vez aprendido y ajustado con los datos de entrenamiento, estará preparado para recibir datos nuevos y aplicar lo aprendido, pudiendo dar respuesta a un determinado problema, que podría ser, por ejemplo, realizar una predicción meteorológica o una clasificación automática de un paciente según sus síntomas. Los algoritmos de Machine Learning, en su mayoría, necesitan disponer de un conjunto de datos de entrenamiento estructurados, esto es, en forma de tabla. Por ello, antes de utilizar algoritmos para empezar a aprender de los datos, estos deben ser limpiados, preprocesados y preparados para ello. Hasta ahora, en esta primera parte, hemos podido introducir mejor el mundo de la inteligencia artificial, aprendiendo sus orígenes y su definición y conociendo las principales áreas de estudio existentes. También hemos hecho foco en la parte de la inteligencia artificial relacionada con el Machine Learning, entendiendo el proceso típico de aprendizaje y sus principales áreas de utilidad.